Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Bueno, noches, compañeros. Muy buenas noches. bueno, vamos a empezar con nuestra entrevista. Hoy hemos sido convocados para llevar a cabo la entrevista para el trabajo que tenemos que realizar para el proyecto de investigación. Entonces, vamos a empezar con una serie de preguntas. Hemos hecho unas preguntas estructuradas y también vamos a utilizar la técnica de las preguntas semiestructuradas. Cualquiera de ustedes que en el trayecto de esta entrevista quiera preguntarle algo, pues levantamos la mano y podemos hacer alguna pregunta a nuestra compañera. Entonces, ¿de acuerdo con eso, chicos? Sí, Ok, entonces mm, vamos Sí, a de comenzar. Rosita, bienvenida a esta pequeña entrevista. Siéntase libre de contarnos cualquier cosa. Como le había mencionado, esto es exclusivamente para el trabajo de investigación. ¿De acuerdo, Rosita? sí, sí, compañerita. Muchas gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Perfecto. Entonces, cuéntenos, ¿cuándo nació y en dónde nació? Mm, yo nací en la parroquia de Peter, perteneciente al Cantón Tulcán, provincia del Carchi. Nací un 11 de octubre de 1977. Eh, Provengo de una familia campesina, humilde. Soy la tercera de seis hermanos. Em, Eso podría contarles. Gracias, Rosita. Qué chévere. En el Carchi. Sí, ¿Nos puede en Carchi. hablar brevemente de su infancia, su adolescencia, o sea, en dónde pasó, cómo fue y acerca de su etapa escolar, o sea, cómo y dónde se educó? Cuéntanos un poco de eso. Eh, la primaria la termino en la escuelita, a la que pertenece en la parroquia Pioter, en la escuela César Borja. Mis estudios secundarios no termino, más bien dicho, me retiro en ese entonces, tercer curso. Ahora, como dicen ahora actualmente, 10.º año, por cosas de la vida, digamos que me enamoré, por decirlo así, y me casé jovencita. Entonces me retiro y pues muy jovencita empiezo la etapa del matrimonio. Wow, qué valiente, Rosita. ¿A qué edad le conoció a su esposo? Pues yo le conozco a los 16 años. Eh, Tuvimos un noviazgo de 3 años. Wow. Entonces después de los 3 años nos casamos. Y pues, aunque mis papás no aceptaban eso, nosotros nos casamos calladito, locuras de jóvenes. Como era antes. Ujú. Nos casamos calladito, nadie supo nada. Nos casamos y punto, y ya, y nos fuimos. Wow, interesante, Rosita. ¿Podría contarnos cómo fueron sus primeros años de matrimonio, sus nuevas experiencias? ¿Cómo fue esa nueva etapa en la que usted se aventuró junto con su esposo? Yo diría que fueron las más bonitas. Fue bien lindo empezar una etapa con el hombre que uno se ama. Fue muy lindo. Y yo diría que eso se fue transformando, ¿no? Hasta el día de hoy, pues él es mi esposo. Y bueno, yo vengo de una familia tradicional, donde nosotros, bueno, mis papás me inculcaron eso, ¿no? Que desde que uno se casa, con él es para toda la vida. Yo no sé si sea, ¿qué le puedo decir? Anticuado o la verdad, pero cuando a una persona le crece con esas ideologías, es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Entonces,
He pasado en mi matrimonio cosas, ¿qué le puedo decir? Como en cualquier otro matrimonio, difíciles, eh, bonitas, pero ahí hemos estado con mi esposo y esperemos que sigamos así. Y así va a ser, Rosita. Qué bien. Y en medio de su etapa familiar, ¿no? O sea, cuando ya formó el hogar con él, ¿cuáles fueron aquellas expectativas que ustedes tuvieron con respecto a formar una familia, a tener hijos? ¿Qué es lo que ustedes pensaban en ese momento? Mm, La verdad, nosotros sí pensábamos tener hijitos, ¿no? Pero, mm, ¿qué le puedo decir? No. mm, Cuando nosotros nos casamos era más vivir nuestro amor, por decirlo así ya. Eh, Le cuento que yo no quedé embarazada enseguida. Eh, no, no sé por qué. La verdad, yo no, como crecí en el campo, la verdad sí digo que era una muchacha bien ingenua, porque ni planificaba nada. Yo simplemente, no sé, Dios o no sé qué puedo decirle, no, no embarazaba. Yo me embarazo a los 3 años, cuando yo pienso que digo, tal vez soy estéril, porque no quedaba embarazada. Y cuando me hago los exámenes, pues ya había estado embarazada. Oh, wow. Eh, Ujú, ¿Cuántos años tenía usted cuando se embarazó? 21 años. Oh, ya. Y cuéntenos, ¿cómo fue su embarazo? Em, ¿Cómo fue esa etapa, esa nueva etapa, ¿no? Pues entiendo que usted, cuando uno ya se casa, pues empieza a hacer una serie de nuevas experiencias. Ahora, ¿cómo fue esa etapa de su embarazo, el ir pasando a través de los días, los meses, los síntomas? ¿Cómo le fue con eso? Bueno, en mi embarazo yo creo que, bueno, al principio sí tuve complicaciones porque eh, estaba trabajando en una plantación. Entonces, eh, de eso también creo que me hizo un poco daño porque una mujer embarazada pues no debe trabajar en en ese ambiente, ¿no? Eh, Me retiro de ahí, bueno, ya salí, parecía que todo estaba bien. Tuve un parto normal. eh, en el embarazo no tuve muchas complicaciones. Al momento de tener a mi primer hijo, supuestamente tuve el parto normal. Después es cuando se complica todo. Ya. ¿Por qué se complica? ¿Qué pasó? Porque a los 2 días de que mi hijo nace, em, empieza mi hijo a orinar sangre. Entonces yo regreso a donde di a luz, al hospital de San Gabriel. Entonces los doctores me dijeron que él era, que no, que se había tragado sangre y que, bueno, tantas cosas que me dijeron que no pasaba nada, que lo lleven nomás a la casa, que ya después de unos 2 días ya él va a estar bien. Pero yo no, como madre, la intuición de madre no. O sea, yo digo, ¿cómo si mi hijo ya empezó como a ponerse amarillito y se deshidrató, se hizo más delgadito? O sea, es que él nació con el peso justo que era de nacer. Entonces le llevo a un doctor particular y el doctor particular me dice que no, que le lleve nomás al hospital a Tulcán, que porque él estaba grave. O sea, yo lo llevé di a luz en el hospital de San Gabriel porque es un hospital más cercano de la parroquia donde yo vivo. Tulcán queda un poquito más lejos, pero es un hospital más grande donde tienen los especialistas. Entonces me dirijo allá y a lo que llego igual ellos dicen que no saben qué tiene, que primera vez que ven ese caso de que un niño recién nacido empiece a orinar sangre y él orinaba coágulos de sangre así. Ellos se quedaron espantados y dijeron, ¿cómo va a vivir este niño, este bebé de 2 días de nacido botando? Entonces me dijeron, no, no, él no va a vivir, señora. ¿Sabe qué?
póngale rápido un nombre, ya voy a traer un sacerdote para bautizarle porque él no va a vivir. ¿Qué va a vivir? Dijo el doctor así, con unas palabras crueles, diría yo. Dijo, ¿qué va a vivir? No, 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 bautícelo y ya. Y se fue y simplemente lo pusieron en una cuna así, sin nada, ni un medicamento, nada. Wow. Entonces, ya pues yo me sentía bien, bien mal por lo que le estaba pasando a mi hijo. Ahí fue la complicación que tuve cuando mi hijo nació. Oh, ya entiendo, Rosita, debe haber sido un momento bastante duro, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque uno, o sea, se vuelve a revivir eso, aquella época y parece que fuera ayer y a veces cuando lo veo a mi hijo es increíble que lo veo, digo, lo que me decían tantas cosas, lo que era verlo ahí a mi hijo, cómo estaba puesto cuantas cosas en su cuerpito tan pequeñito, tan frágil. O sea, a veces me vienen sentimientos encontrados. Sí, le entiendo totalmente, Rosita. Creo que las personas que ya somos madre podemos entender ese tipo de sentimientos, pues, que alberga nuestro corazón. Y Sí, bueno, pues como usted dice, siempre hay milagros y siempre hay formas en cómo Dios se hace presente en nuestras vidas y más por medio de nuestros hijos. Así que, pues le felicito en muchas haber gracias. podido pasar a través de todo esto. Entiendo que fue duro, Rosita. Y gracias por compartirlo, ¿no? Porque tiene sus momentos tristes, pero también, como usted dice, el verlo ahora su hijo de pie, pues esa debe ser una de sus más grandes fortalezas. Así es. Qué bueno, Muchas Rosita. gracias. Qué bueno, Rosita. Continuamos. Cuénteme, ¿cómo fue la alerta que usted tuvo con respecto a su hijito? O sea, ¿qué pasó después de eso? O sea, ¿se pudo desarrollar una vivencia normal con él? ¿O empezó a desarrollarse algún tipo de situación especial con él? Yo digo, como dicen, ¿no? Siempre a una madre como que el corazón le, no sé, le avisa la intuición, es algo que yo de pronto me caracterizo que tengo, ¿no? Le cuento que yo cuando estaba embarazada, yo presentía algo, no sé. Mi familia estaban contentos, sí, yo también, pero no sé, yo algo me decía, presentía algo que iba a pasar. Mi hijo, cuando nace, ya me dan el alta, ya lo llevo a la casa, ya empieza a crecer. Yo me doy cuenta en las, y claro que dicen que no se tiene que comparar a los niños, ¿no? Ujú, Pero tenía él, no desarrollaba habilidades que normalmente tienen otros niños. Por decir, él no aplaudía, él empezó a aplaudir creo que a los 11 meses, por ahí eso era, toca creo que a los 8 meses, por ahí. Eh, algunas habilidades él no. Entonces decían, no, yo, o sea, yo no le puse mucha atención porque decía, bueno, de pronto, no sé, así como cualquier persona dice, no, es diferente el niño de pronto, él ya, ya de después, ya como cuando empiezan a caminar, algunos niños empiezan al año, otros a los 11 meses, así, entonces yo, la verdad, pasé desapercibido de eso porque dije, bueno, pero sí como que algo en mi corazón decía que no, algo pasaba, algo no estaba bien. Eh, ujú. cuando estaba embarazada sentía eso, pero también cuando la doctora me dice, cuando lo sacó a mi hijo del hospital, me dice que mi hijo no iba a ser prácticamente normal. Entonces, esas palabras son que a uno como madre, pues, imagínese un hijo, uno quiere que sobresalga en todo, que no le pase nada, entonces uno como que se obsesiona, por decirlo así, que a qué horas crece para saber que sí es verdad, pero en el trayecto cuando él entra a clases, él no, o sea, al principio no presenta nada, ninguna dificultad, él, al contrario, es uno de los niños más aplicados, hace sus tareas,
pero él siempre en un, como por decirlo, en un patrón así. Entonces Mm. yo le veía normal, es que en ese entonces, o sea, dije, bueno, eso ya poco a poco, cuando él crezca, ya de ir cambiando, ya sea de socializar, ya, porque él nunca tuvo amiguitos, nunca hasta el sol de hoy, él nunca tuvo ningún amigo Oh, y no wow, tiene, wow. O sea, jamás él ha tenido un amiguito ni de niño ni de no, adolescente, no. nunca. He intentado, pero él siempre, él, o sea, no le interesa, él es en su mundo, él vive así en su mundo, Ya, él no ha tenido ningún amiguito, al contrario de mi hija, que ella sí tiene sus amiguitas, socializa, entonces claro. él no. Mm, Entonces uno ahí como que sí le queda esa espinita, ¿no? Que de verle que tenga, que no tenga ningún amiguito. claro, Es un poquito duro en esa parte. totalmente. Comprendo, Rosita. Y a medida en que usted pues empezaba a crecer con su niño y a pasar a través de todos los momentos con su pequeño, ¿cómo usted recibió la noticia o le llevó tal vez a un especialista, a un médico? ¿Qué le detectaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cómo le dieron a conocer la noticia? Mm, Para serle sincera, yo, o sea, ya mirándole a mi hijo que no socializaba, las maestras, inclusive en ese entonces, pues no es como ahora, ¿no? Que las maestras, la mayoría, diría yo, que ya saben de esta condición, ¿no? De los niños autistas. En ese tiempo no. Entonces había maestras que sí me lo discriminaban. E incluso hubo una ocasión en que la maestra me dijo que no, que él era, que era distraído, que era, no, muchas cosas. Ya hasta me lo tachó así como decirle tonto. Entonces yo le dije, no, él algo le pasa. O sea, yo me discutí con ella porque para una madre que le vengan y le digan eso, entonces uno como que yo creo que cualquier madre actuaría así. Yo me doy cuenta primero porque yo veo un programa de televisión en ese entonces, era un programa mexicano donde la señora hablaba de los niños autistas. Entonces yo empiezo a ver, a relacionar el mismo problema con mi hijo. Entonces yo, ¿cómo le sabía llevar a mi hijo siempre a los controles? Entonces le, le cuento al doctor. Entonces el doctor me dice, él me, me aconseja que lo lleve a un especialista a Quito. Entonces yo me voy allá y al Vaca Ortiz, que hasta ahora es el hospital de niños, Ujú, eh, donde el doctor me dice que le haga hacer exámenes, empiezo a hacerle exámenes. Entonces, o sea, fue muy difícil porque en ese entonces el autismo no era muy reconocido. Entonces estaba de un lugar a otro hasta que en el transcurso, como le digo, de ir, inclusive fue al Club de Leones para ver que me le ayuden a mi hijo de alguna manera, pero no recibía respuesta porque simplemente me decían que ya le han hecho, el psicólogo ya le ha mirado y que no, que él está bien, que es inteligente, pero de socializar, esas cosas yo les contaba, pero decían que tengo que seguirle haciendo tratamientos. Hasta que, bueno, mi hijo en el trayecto que va, está en la escuelita, pues le conozco a una maestra, ya pasa mi hijo a tercer, cuarto. Le conozco a una maestra y ella pues conoce del caso del autismo y ella es la que empieza a guiarme, a ayudarme y hacer conocer esta realidad, ¿no? Que muchas personas por la ignorancia pues los discriminan a estos niños y en el tiempo de antes era más difícil, ahora como que es más fácil, me parece a mí. Por eso a veces digo que hubiese nacido mi hijo en esta época, yo creo que
fuera otra historia. Claro, entiendo. O sea, usted entonces, según lo que nos cuenta, ¿no? Esto se enteró de la condición que tiene su hijo cuando él estaba en tercer grado recién. Sí, tercer cuarto, porque no, o sea, no conocía, yo no sabía, o sea, de eso, no, o sea, no sabía de esta condición de estos niños. ¿Cuántos añitos tenía su niño entonces? Mi hijo tenía 8 añitos cuando yo me doy cuenta, o sea, me entero de eso, de Ya, la condición de esto, de los niños autistas. ya. Y cuando usted ya se entera de esto, o sea, asistió al médico, empezó a recibir diagnóstico de ellos, le No, detectaron tal vez algún grado de autismo. ¿Qué pasó? no. No, nada de eso. ¿Qué fue lo Esto que pasó? no, es que no era reconocido el autismo, entonces simplemente no me daban nada hasta que yo empiezo ya, o sea, a los 8 años ya me doy cuenta de esta condición, empiezo yo misma a gestionar con los profesores, a decirles que mi hijo tiene, ¿qué le puedo decir? Como una discapacidad, les decía así. Él tiene, entonces hablaba del autismo a las maestras, ellas no conocían, yo les contaba cómo mi hijo les él es inteligente, solo siempre cada que él empezaba el añito escolar, yo, mi hijo es inteligente, póngale atención, porque ellas iban simplemente a las habilidades, o sea, esas cosas, porque mi hijo es en eso no. O sea, por ejemplo, las maestras le tenían que repetirle 2 veces o 3 veces explicándole porque él no entendía. Entonces yo me tocaba estarles, como por decir, estar siempre explicándoles a las maestras cómo es mi hijo. Entonces ahí le prestaban un poquito de atención. Ellas tampoco no sabían de eso, de la condición autista. Entonces, ya con el tiempo, con la maestra que le digo que le conozco, yo le cuento y ella me ayuda, me guía con un doctor porque me dice que no puedo estar yo toda la vida solamente yo, así que en palabras, hablando, haciéndoles entender a los maestros, sino tengo que hacerle ver con el pues, especialista. Claro. Entonces ahí empiezo yo, desde ahí empiezo a, a gestionar, por decirlo así. Y a mi hijo recién le reconocen cuando ya está en el colegio, le dan recién el diagnóstico. ¿En qué curso estaba Rosita, su hija? Mi hijo estaba en décimo, Oh, wow. Ya tenía que 15 años. prácticamente sí. Wow, 15 años. Ok, wow. Bueno, pues la medicina no era tan avanzada como ahora, ¿no? No, nada, o sea, simplemente no le hacían caso y eh, ese fue mi lucha más grande porque ni los doctores, o sea, el autismo prácticamente recién nomás es lo bueno hasta donde yo sé, o sea, digo, en mi parroquia, en mi provincia, más que todo, no sabían nada Mm, del autismo. comprensible. Ok, Rosita, y bueno, pues se enteró esto a los 15 años, ya fue diagnosticado por un especialista, ¿no? De la Sí. condición. Y cuando usted ya se entera por el especialista y todo esto es ya confirmado, ¿qué fue lo que usted sintió con respecto a esto? ¿Cómo recibió usted esa noticia? E imagínese, no, o sea, por la ignorancia diría así también, ¿no? Uno, o sea, siempre quiere que los hijos sean los mejores, o sea, como le digo, no tengan nada, por decirlo así, ¿no? Ujú, No, sí fue duro, porque entonces ahí, o sea, lo más duro es en comprender, entender que muchas cosas, decir, ha sido por esto, ahora entiendo, razón, porque inclusive eh, hubo un tiempo en que la maestra decía, no, es que él no entiende, no dice, hace esto, entonces hubo una ocasión en que yo
lo hablaba. Le decía, pero ¿por qué? Es que yo no sabía. Y después enterarme de esto y luego uno decir, ay, Dios mío, qué remordimiento de conciencia, decir, ay, mi hijo, pero se ha sido así. Y yo hablando, diciéndole, ay, ¿por qué? Es durito, es duro porque uno eh, le remuerde la conciencia y dice, Dios mío, si hubiese sabido lo que ha tenido mi hijo y yo, diciéndole, ay, ve, ¿por qué hiciste esto? Inclusive la maestra, no, vea, es que así hace entonces uno como madre corrigiéndolo. Es Claro, unos, a veces no, los papás no somos perfectos. sí. Esa es una parte que sí me duele a mí, Ujú. pero Pero entiendo que a medida en que usted ya se enteró, pues ya muchas cosas usted también pudo haber corregido con respecto al trato, a la forma de educarlo también, supongo, ¿no es cierto? claro, sí, sí, Okay. Bueno, a veces uno como padre pues comete errores, no por intención de dañarlo, sino por desconocimiento, ¿no? sí, Entonces, es verdad. que ese consuelo le ayude en algo, Rosita. No, no se martirice mucho con respecto a eso. Y cuéntanos algo, su familia, ¿cómo reaccionó con esta noticia? Tal vez su familia más allegada, su hermanita, su esposo. ¿Cómo fue la reacción de ellos? Mm, ellos también, igual que mí, pero no, yo sí recibí el apoyo de ellos, de mi esposo, siempre ha estado ahí, pues él siempre he contado con su apoyo, porque si no, yo creo que me hubiese derrumbado. Mm. Él lo que me dijo es, ya, pues Dios no lo quiso mandar así y debemos ponerle más atención a él. Entonces, eso fue toda mi vida, o sea, me dediqué a él en cuerpo y alma. Entonces, por eso a veces mi hija me sabía decir que yo le quiero más a mi hijo que porque le pongo más atención a él, que a ella no le pongo atención cuando era más pequeñita. Después, cuando ahora que ya creció, pues ya fue entendiendo que mi hijo no era porque de pronto a ella no le puse un poquito, no le puse tanta atención, no era porque no la quería, sino que porque mi hijo me necesitaba más. Ahora ella ya comprende eso. Cuando era más pequeñita, me reclamaba que lo quiero más a mi hijo que a ella. Ok. Entiendo, Rosita. Y en medio de toda esta situación, pues que a usted le tocó vivir con su hijo, bueno, a su familia, ¿no? Les ha tocado vivir. ¿Qué es lo que usted destaca más de todo esto? O sea, a pesar de la dificultad que ha tenido su hijo, pues, ¿qué es lo que usted destaca, resalta de esta vivencia? Mm, Que me, que se fortaleció más mi matrimonio, diría yo. O sea, como que nos unimos más cuando nos enteramos de la condición de mi hijo. Eh, no somos la pareja perfecta, pero yo creo que ahí fue cuando más él me demostró más amor y al estar más pendiente con mi hijo y al motivarme, no decirme, no, nuestro hijo, tenemos que luchar por ellos y tenemos que seguir adelante y tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Eh, yo creo que es, y, y ver los logros también de mi hijo, ¿no? Cómo él ha ido saliendo adelante, que hemos nosotros como familia ayudadole para que mi hijo siga adelante y así lo hemos hecho y hemos tenido resultados positivos. Qué bueno. ¿Qué logros ha alcanzado su hijo a lo largo de toda su vida? Mi hijo, pues, cuando estaba en la escuelita, siempre él era bien bueno para esto para dibujar, siempre recibía diplomas es bien hábil para el dibujo, para Ya. esas cositas, es pinta, entonces siempre recibía en primer lugar, inclusive participó de la escuelita con otras escuelitas, representó al cantón y ganó un diploma de mejor para dibujar, pintar. Es bueno o sea, los niños autistas, ellos se caracterizan por eso, tienen esas habilidades. Qué bien. ¿Y
¿Su hijo pudo terminar los estudios? ¿Se graduó? ¿Tiene alguna carrera? ¿Qué, qué Sí. estudió? Actualmente mi hijo se graduó hace em, 5 mesecitos. Él es ingeniero en computación. Él le gustaba siempre la computadora, se pasaba pintando, yo, bueno, esas cosas, y se graduó de eso. Ay, Le gustaba eso y le salió justo esta carrera. Y ahora él actualmente es ingeniero en computación. ay, qué bien. Y a ver, Rosita, todo tiene una recompensa en esta vida. Sí ¿Qué es. recomendaría usted a los padres que atraviesan su misma situación? ¿Qué recomendación o qué consejo usted les podría dar? Pues que estos niños son maravillosos, que luchen, o sea, que los saquen adelante, que ellos sí pueden. A veces en la sociedad misma está actualmente, todavía hay muchas personas que no saben de esta condición de los niños, de las personas que nacen así, eh, que no se desanimen, que sabiéndolo guiar, ayudándolo, ellos sí son capaces de hacer muchas cosas, que son hábiles, diría que mejor que las personas, entre comillas, que dicen normales ya, porque ellos son eh, bien empáticos, son bien nobles, son unos seres humanos maravillosos. Sí, debe ser así, Rosita. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por habernos comentado acerca de su vida. De verdad, felicitarle una vez más por la gran labor que ha hecho y porque es un ejemplo, ¿no? Para todos nosotros. O sea, cuando uno es madre, pues siempre va a encontrar los mecanismos, las estrategias apropiadas para sacar adelante a nuestros hijos, pese a cualquier adversidad que tengamos en el camino. Yo le agradezco muchísimo por habernos permitido adentrarnos a su intimidad familiar. Muchísimas gracias de todo corazón y pues deseándole muchos éxitos a su hijo, a su familia. Y eso sería todo por esta pequeña entrevista, Rosita. Muchísimas gracias a los participantes, a los asistentes también de esta reunión y buenas noches. Muchas gracias a ustedes.